Bueno, estoy medio perdido hoy, en el sentido de que me voy poniendo viejo. ¿Vieron que los viejos a veces se pierden? Bueno, yo hoy estoy... Es medio irónico. Recién le decía a Iván la ironía de la vida. Me pasé más o menos la mitad del día ayudando a una señora acá a Villanueva porque tenía un bombeador que no le andaba agua, no le llegaba agua al tanque, por así decirlo. Entonces estuve arreglando eso y más o menos al final se solucionó. Yo ahora por alguna razón a mí no me llega el agua al tanque, pero en otro sentido. O sea, como vieron cuando está mareado, que no, no se te alinean los patitos, bueno. Así que si voy a decir cualquier cosa hoy, por favor, perdónenme. Bueno. Se está grabando. Sí, cierto, se está grabando. ¿Vieron que no pienso? A ver, la mitad está con la cámara apagada, de los que están con la cámara prendida, que son lo único que veo. ¿Quiénes vieron el videíto que mandé hace un rato en el grupo? Levanten así la mano, gente. Uno me dice que no. Cristian, sí, el resto, ¿no? ¿Te molesta un segundito? Me acaba de avisar mi hermana que esa día Milena no es mi sobrina que está conectada, que no sabe quién es. Así que... Es la Norma. La Norma. Está listo. Casi la expulsamos del grupo por eso. La Norma, bueno, el dato. Sí, la dejamos. Me pareció raro, yo digo, Milena, bueno, que ahora quedó el nombre en el celular de la madre, pensé. Bueno, la dejamos entonces. Así que la mayoría no vio el video. Bueno, esperen que... Yo lo vi, Mimi. La Mimi sí. Bueno, perdón, Mimi, no te veía. No, lo vamos a... pero estoy muy cansada y ya estoy acostada, por eso es que no prendo la cámara. Disculpen. No pasa nada, Mimi. Lo voy a pasar de nuevo, ya que la mayoría no lo vio. Yo quería ver si ahorraba algo de tiempo, al final no se dio. Pero bueno, lo paso de nuevo y después lo comento. A ver, comparto pantalla y ahora no sé si compartir el audio. No sale el audio. ¿Me olvidé de compartir el audio? Va de nuevo. Está. Por eso. La ventana 1040. Si la orden dada por Jesús es hacer discípulos a todas las naciones, entonces el sentido común nos dice que nuestro trabajo es encontrar aquellas naciones o grupos étnicos que no han sido discipulados, enseñándoles a guardar todas las cosas que Jesús nos enseñó. Si deseamos cumplir la gran comisión, necesitamos saber dónde están esos grupos no alcanzados. Así nuestros esfuerzos en completar la tarea no solamente será estar activos, sino ser productivos. La gran mayoría de las personas no alcanzadas viven en un área del mundo llamada la ventana 1040. La ventana 1040 es simplemente un término usado para describir una región del mundo dentro de 10 y 40 grados de latitud norte, y desde África Occidental hasta Asia Oriental. De los 2.900 millones de personas no alcanzadas, aproximadamente el 97% vive en la ventana 1040. Por otro lado, solo el 1% de las personas no alcanzadas viven en Norteamérica y Sudamérica combinado. La ventana 1040 es una forma sencilla de recordar dónde está el mayor grupo de personas no alcanzadas del mundo. Pero es importante recordar que el asunto de ser no alcanzado no es tanto una cuestión de geografía,
sino el poco acceso que tienen ellos al Evangelio. Las personas no alcanzadas no están más perdidos que su vecino o algún familiar que no conoce a Cristo. Pero ellos no han sido alcanzados. Y hablamos en el sentido de que no tienen una verdadera oportunidad de escuchar el Evangelio. La cuestión no es su perdición, sino el acceso que tienen al Evangelio. Hay gente en Latinoamérica que no ha oído hablar del Evangelio, pero podrían escuchar si ellos quisieran. La mayoría de las personas que viven en la ventana 1040 no podrían conocer acerca de Jesús, incluso si ellos quisieran. Solo imagínate ser una de estas personas. No hay una iglesia a la que puedas asistir el domingo en la mañana para escuchar el Evangelio. No hay librerías a las que puedas ir a comprar una Biblia. No hay cristianos a los que puedas ir a preguntar sobre la esperanza en Cristo. De hecho, vas a vivir y vas a morir y nunca habrás conocido a un cristiano. A esto súmale que no hay ningún esfuerzo enfocado en alcanzarte. Vives en un océano de gente como uno entre millones. Estás completamente desconectado del Evangelio. No tienes acceso. Esta zona del mundo permanece no alcanzada por varias razones. En primer lugar, estas personas no viven en un vacío espiritual. Las principales religiones comenzaron en esta parte del mundo y están firmemente arraigados allí. En la ventana 1040 hay alrededor de 1.300 millones de musulmanes, 860 millones de hindúes y 275 millones de budistas. Además de esto, muchos de los países de esta región oprimen la propagación del Evangelio. Por otra parte, Jesús declaró que la mies es mucha, mas los obreros pocos. La razón principal de por qué esta parte del mundo está tan poco alcanzada se debe a que hay una falta de creyentes dispuestos a ir a estos lugares. Hoy se estima que menos del 10% de los misioneros transculturales están trabajando para alcanzar estos pueblos no alcanzados. El otro 90% está trabajando con no evangelizados, pero en áreas ya alcanzadas. De acuerdo a la Enciclopedia Cristiana Mundial, de todo el dinero recaudado para las misiones, solo el 5.4% es destinado para las misiones transculturales. De ese 5.4%, solo 2 centavos de cada dólar se utiliza para alcanzar a los pueblos no alcanzados. El resto se destina a esfuerzos para evangelizar a personas ya alcanzadas. Martin Luther King Jr. dijo: "Nada en el mundo es más peligroso que la ignorancia sincera". Esto resulta particularmente cierto en nuestras estrategias globales para avanzar en el reino de Dios. Hay que tomarnos el tiempo para educarnos a nosotros mismos, educarnos sobre el estado del mundo y evaluar nuestros esfuerzos en consonancia con el mandato de Dios. Ese mandato que implica ser discípulos de todos los grupos étnicos. Deberíamos de celebrar todos los avances que se han hecho para proclamar el Evangelio en el mundo, mientras también aceptamos el reto de alcanzar a los grupos de personas sin acceso. Ciertamente este es un reto abrumador, pero con Dios nada es imposible, y esto es lo que Dios le ha encomendado a su iglesia que haga.
interesante videito, ¿no? Hay muchísima información en Internet en cuanto a situaciones en las que está el mundo. Por ahí, este video habla de la zona más extrema, por así decirlo, en cuanto a necesidad de misioneros, necesidad de gente que evangelice, pero en todo el mundo hay necesidad. Yo creo que muchas veces como iglesia vivimos en una burbuja. Vieron que están de moda las burbujas ahora con esto del COVID. Y es fácil como meterse en la burbuja de la iglesia. Y yo creo que como cristianos nos convencemos tanto de la necesidad que tenemos acá nomás alrededor, y es real, o sea, la gente, no hace falta irse a 5.000 kilómetros para encontrar un inconverso, lo tenés acá al lado de tu casa. Entonces uno piensa, bueno, primero evangelizo todos los que están acá y los que están allá, después veremos, ¿no? Cuando termine esto, sigo con lo otro. Y si nos fijamos en la gran comisión, dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Empieza diciendo, id, vayan a ser discípulos a todas las naciones, literalmente ahí dice a todas las etnias, a todos los grupos étnicos, a todas las razas. Hasta ahí tiene que llegar nuestra misión. El tema de hoy es, siguiendo con los principios de conducta de la Iglesia, hay una sección que trata de la designación de misioneros. Cómo nuestra Iglesia, cuál es el proceso por el cual va a designar misioneros y cuáles son los requisitos para los misioneros. Me van a decir, pero hoy por hoy, ¿qué vamos a designar misioneros si ni tenemos siervos para las actividades de acá? Y es cierto, faltan siervos. La mies es mucha y los obreros pocos, ¿no? Eso nunca va a cambiar. Y quiero desafiarlos a, como iglesia, tener una visión un poco más allá de lo que tenemos alrededor, que es una necesidad real. Hay otra necesidad real, más lejos, otra gente que la está pasando mal, gente que, como decía recién el videíto, nace, crece, se muere de vieja o de cualquier otra cosa y nunca ni siquiera conoció a un cristiano, o sea, mucho menos escuchar el evangelio. Y no es como dicen algunos, bueno, pero si no tuvo la oportunidad de escuchar, Dios le va a tener consideración y Dios lo va a perdonar porque no podía. No, o sea, la Biblia es clara, aquel que no oye el evangelio no puede ser salvo. Hay versículos bien conocidos, Romanos 10, 14 y 15. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no creyeron, no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? No pueden creer en aquel de quien no han oído. Y no pueden oír sin haber quien les predique. ¿Y cómo predicarán, versículo 15, si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que proclaman buenas nuevas. Acá Romanos está hablando de una realidad. Es necesaria que personas sean enviadas a predicar, para que aquellos que no pueden oír, oigan, y que puedan creer e invocar el nombre del Señor. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Y ahí me pasé un rato re largo pensando, bueno, muy bien el versículo, pero ¿quién es el que envía? Dios envía, los hombres envían, las circunstancias envían a alguien. ¿Quién es el que envía personas a predicar? Y acá se está refiriendo, ¿no?, a todos los cristianos, porque todos ya hemos sido, obviamente, enviados a predicar en la gran comisión, ¿no? Dice, por tanto, id y haced discípulos, eso es para todos. Pero habla de un grupo especial, que tienen que ser enviados a predicar. ¿Cómo van a predicar si no fueren enviados? Obviamente está refiriendo, además de la misión que tenemos todos, personas dedicadas a ir a predicar la palabra
¿Y quién es el que envía? Bueno, o sea, por un lado Dios envía, obviamente, Dios llama a la obra, Dios cuando quiere que una persona dedique su vida a la misión, a ir a un lugar nuevo a predicar, Dios hace un llamado, pero también la iglesia envía. Acompáñenme a un pasaje en Hechos, capítulo 13. Tenemos un lindo ejemplo ahí de cómo se ha designado a un misionero, una de las primeras iglesias, la iglesia de Antioquía, una de las primeras iglesias, pero una de las grandes iglesias de la antigüedad. Después de la iglesia de Jerusalén, esta pasó a ser una de las iglesias principales en los primeros tiempos de la iglesia. Tienen Hechos 13, vamos a leer del versículo 1 hasta el 4. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orando, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces ellos, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, de allí navegaron a Chipre. Bueno, y ahí siguieron con su viaje misionero. Este es el primer registro bastante detallado de cómo fue que una iglesia encomendó en realidad a 2 misioneros, a Saulo y a Bernabé. Y dan varias pautas, principios que uno puede aplicar incluso en el día de hoy, porque el Espíritu Santo sigue siendo el mismo y Dios obra en la iglesia hoy como lo hacía antes en muchas formas. Y esas son las pautas también que como iglesia tomamos para encomendar una persona a la obra. No es que cualquier persona puede decir, bueno, yo ahora dejo todas las responsabilidades que tengo en la iglesia, me armo la mochila y me voy porque se me ocurrió, porque yo sentí que el Señor me llamaba. No. O sea, hay un proceso, un procedimiento, una forma ordenada de hacerlo. Primeramente, el llamado al ministerio, el llamado a esta misión, el Señor no lo hace solo a la persona, lo hace a toda la iglesia, o sea, todo el grupo de personas ahí que están trabajando en la iglesia. Si se fijan, en versículo 2 dice, ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Ahora, el Espíritu Santo había llamado, como dice ahí, a Bernabé y a Saulo, pero a la hora de enviarlos al ministerio, el Espíritu Santo también les muestra al resto de la iglesia que estas personas debían salir, por así decirlo, la obra. No existen emprendimientos misioneros unipersonales aislados del resto del cuerpo. La obra misionera tiene que ser realizada por la iglesia. Es responsabilidad de la iglesia alcanzar a estos lugares no alcanzados. Ahora, obviamente, ¿cómo va a ser la iglesia para alcanzar estos lugares? Bueno, va a enviar a uno de sus miembros, al lugar cual sea, a hacer el ministerio ahí. Pero es un trabajo de la iglesia en su conjunto. No puede ni la iglesia desentenderse del misionero, ni el misionero de la iglesia. Juntos hacen esta obra. La persona que va a salir de la obra tiene que ser, de acuerdo a lo que vemos en este pasaje, un miembro activo de la iglesia. Dice que estaban ellos ministrando al Señor, la palabra ministrar es servir. Bueno, cuando estaban sirviendo de este grupo de siervos, el Espíritu Santo va a tomar y a enviar a hacer la obra.
Entonces, una persona, y es lo que vamos a aplicar también en nuestra iglesia, que quiera salir como misionero a un lado, tiene que haber estado un tiempo prudencial sirviendo en la iglesia. O sea, tiene que tener un testimonio de ser responsable en el servicio, de ser sacrificado, de ser dependiente del Señor, porque todo lo que va a tener que hacer al lugar donde vaya, si no lo pudo hacer en nuestra iglesia primero, o acá donde está con los hermanos, no podemos tener ninguna garantía de que lo vaya a hacer más lejos. Entonces, el primer requisito tiene que ser un hermano, no solo en comunión, sino involucrado activamente, responsablemente en el servicio de la iglesia. Es responsabilidad de la iglesia el enviar a tales personas. Versículo 3 dice, entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ese imponer las manos o poner la mano sobre la persona cuando se ora para despedirlo, no es que le estaban transfiriendo un poder especial o un gualicho, un espíritu, no, es un símbolo de encomendación de una tarea o de transmisión a veces de autoridad. O sea, la iglesia toda está delegando en esta persona, al imponerle las manos, el trabajo que va a hacer. O sea, la persona sale en representación de todo el resto de la iglesia que impuso las manos sobre él. Eso significa. La iglesia le impone las manos y lo despide. Ahora, una vez que la persona se va, no es que se desentiende de la iglesia y bueno, hace un rancho aparte y empieza ahora su ministerio. La persona que se va sigue siendo un miembro activo de la iglesia, nada más que la actividad no la está haciendo acá con nosotros, la está haciendo a 100, 500, 1000, 10.000 kilómetros, donde sea, pero él sigue haciendo el ministerio de la iglesia en aquel lugar y sigue siendo un miembro de la iglesia en aquel lugar. Entonces, obviamente la persona sigue teniendo las responsabilidades también de un miembro de la iglesia. O sea, si acá te pedimos que, por ejemplo, no faltes al ministerio más de 2 veces en un semestre. Bueno, la persona que está en China haciendo el ministerio, si es miembro de la iglesia, son los mismos requisitos para él, no es que puede hacer el ministerio la mitad del tiempo y los otros fines de semana se va a pescar. Tienen las mismas exigencias en cuanto a testimonio, a santidad, a una vida de dependencia de Dios, vida devocional. Todo lo que uno pretende de un siervo acá, lo sigue teniendo en donde va. O sea, sigue siendo un miembro de la iglesia, igual que cualquiera de nosotros. Una cosa más. Avancemos un poquito, capítulo 14. Versículos 26, 28. Bueno, recién en el capítulo 13 veíamos que la iglesia enviaba a Pablo y a Bernabé a predicar. Ellos fueron, hicieron toda una recorrida misionera. Después de hacer toda la obra misionera que se suponía que tenían que hacer, regresan a la iglesia, y ahí que está ahora el capítulo 14, versículo 26, dice, y allí navegaron a Antioquía desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. ¿Qué pasó? Fueron a hacer la obra, la hicieron y volvieron, y esto de contar todo lo que Dios había hecho, o sea, obviamente es para que la iglesia se goce con el ministerio y todo el trabajo y la bendición de Dios entre los gentiles, pero es también una forma de rendir cuentas. O sea, si vos me confiaste una tarea tan importante, yo voy a hacerla, ahora vuelvo y rindo cuentas a la iglesia de la tarea que me han encomendado y cuento cómo la pudimos hacer, cómo me hizo el Señor para hacerla, cuántas personas pudieron recibir a Cristo, cuántos se discipularon. Y de esa forma se ayuda a la iglesia también a ser parte del ministerio
del misionero. No es que está haciendo solo la obra y nadie se entera de qué le pasó, de qué bendiciones tuvo, de qué prueba tuvo. Tiene que estar en una comunicación constante en la iglesia, compartiendo las bendiciones, los problemas, siendo parte. En aquel entonces de Pablo, bueno, él tenía que ir, recién cuando volvía podía contar. Ahora, gracias a Dios por la tecnología, misionero que se va puede mandar todas las semanas un videito para compartir en la reunión, un informe, algo, y hacer parte a la iglesia y mantener una comunicación. Es importante. A ver, sigo con la lista. No es muy larga, va a ser cortito hoy. Importante. El obrero es digno de su salario, dijo Pablo por ahí. Se supone que si la iglesia va a mandar a un misionero a un lugar donde no tiene trabajo, no tiene casa, no tiene nada, la iglesia forma parte no solo enviándole y diciéndole que te vaya bien, Dios te bendiga y tengas prosperidad, no. La iglesia tiene que ser parte también sustentando al misionero. Y esa es la forma por ahí, una de las formas más prácticas en la que todos nos podemos sentir parte de la obra misionera en otro lugar. Es ofrendando para sustentar a un misionero en ese lugar. En cierta forma, hoy por hoy la iglesia lo hace. O sea, hoy estamos como iglesia ofrendando para distintos misioneros, muchas veces van cambiando, un tiempo a uno, un tiempo a otro. Se ofrenda para la obra misionera. Y está bien que se haga, y es bueno. Lo ideal sería que sea un misionero salido de nuestra iglesia, que nosotros podamos sustentar y de esa forma ser, no sé si decirlo, más parte, pero el plan bíblico es eso, es que la iglesia envíe misioneros. O sea que si vos sabés que estamos sustentando un misionero en algún lado y decís, bueno, ya estamos cumpliendo con la obra misionera, no, estamos haciendo parte, pero cumplir con la obra misionera sería mandar uno de nuestros siervos a servir. Pero bueno, el día que lo enviemos, y yo sé que ese día va a llegar, entre todos tenemos que hacer una vaquita, como así decimos, y de lo que ponemos la ofrenda, va para el misionero para sustentarlo. Ahora, y esto ya es abrir paraguas antes que llueva. ¿Qué pasa si el misionero va, con la gracia de Dios, se convierte en muchas personas, se funda una iglesia en ese lugar, y él decide, en vez de retornar a la iglesia, porque bien podría discipular a uno, dejarlo como pastor y volver, lo que hacía Pablo en distintas iglesias, ¿no? Nombraba un pastor y seguía. Podría hacer eso el misionero, pero si decide él quedarse a pastorear la iglesia, que es algo muy lógico y muchas veces pasa por el cariño que uno agarra con las personas del lugar y tanto esfuerzo, trabajo, no te querés ir más, te querés quedar como pastor. Bueno, en ese caso, la iglesia tendría que dejarlo ir, por así decirlo, no decirle no. Estaría mal decirle, no, vos tenés que volver acá porque ya terminaste y arrancarlo de su lugar del ministerio, estaría mal. O sea, está bien que la persona se quede a pastorear, pero en ese caso ya forma una nueva iglesia con una nueva membresía y la persona deja, y de muy buena forma, pero deja de ser miembro de nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque no existe ser miembro de dos iglesias a la vez. Si él quiere establecer su propia iglesia y ser miembro de ahí, quedarse como pastor o como cualquier cosa, bueno, puede hacerlo, o sea, tendría que dejar la membresía de nuestra iglesia, le damos una cartita, un moño, un certificado, lo que sea, y se quedan en el otro lugar, ¿no? En ese caso también, la iglesia ya deja de tener la responsabilidad de sustentarlo, pues ya no es un misionero de nuestra iglesia. Bien se lo puede seguir sustentando, no tiene nada de malo, pero no es que la iglesia tiene la responsabilidad de. O sea, si se lo querés hacer como favor, amén, y estaría bueno, pero no es que la iglesia tiene que dejar de seguir sustentándolo. Y también el misionero, cuando deja de ser misionero, deja de tener que rendir cuentas a su iglesia, porque ya no es más miembro, ya tiene una iglesia propia allá. Espero poder vivir y ver ese día.
Yo creo que sí. Yo creo que por la gracia de Dios podemos ver una iglesia, no digo en el Congo, pero ¿quién te dice en Santiago del Estero, o en algún pueblito del oeste cordobés, o en Salta, o en Perú, o en México, o donde Dios abra la puerta para un ministerio, ¿no? Como iglesia tenemos que apuntar a eso. Es nuestra responsabilidad, que muchas veces estamos tan ocupados con el ministerio local que nos olvidamos del otro gran ministerio que se nos está escapando. Un par de estadísticas que me lo dejé para el final para reflexionar. Cada año, ¿vieron el videíto este que decía de todas las personas que no tienen la posibilidad de escuchar del Evangelio? Bueno, de estas personas que no tienen chance de escuchar de Cristo, cada año mueren 18.5 millones de personas sin haber tenido la oportunidad de ser salvos, sin haber tenido la oportunidad de escuchar el Evangelio. Después ellos deciden si sí o si no, pero no tuvieron la chance de elegir. Eso significa que 51.000 personas por día mueren, o 21.100 por hora, o 35 por minuto, personas que no tienen chance de escuchar el Evangelio. No podemos ser indiferentes a eso. Ahora sí, lo que tenemos que hacer ahora y siempre, bueno, orar por estos países, porque la obra que se va a hacer para ganar estos lugares no es una obra humana, es una obra del Espíritu Santo usando personas. Entonces, bueno, oremos a Dios, oremos por toda esta gente que no tiene chance de escuchar, que mueren miles por hora, que Dios levante misioneros, que levante personas que hagan la obra. Roguemos al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Pero cuidado, porque si orás, por ahí quien te dice que Dios te llama a vos después, ¿no? Otra estadística, sin desmerecer todos los países que están lejos. Pensemos un poco en los que están cerca. Por ahí vos ves estadísticas y dicen, bueno, todo el continente de América, Norte y Sudamérica, viven en ese continente solo el 1% de personas que no han sido alcanzadas con el Evangelio. Ahora, las estadísticas mienten. ¿Por qué? Ellos llaman a alcanzar con el Evangelio a tener acceso de alguna forma a escuchar del Evangelio. Pues no quiere decir que el 99% de las personas escuchó el Evangelio. Es más, el 36% de la población mundial viven en países cristianos. De esos 36%, también una mayoría, cerca de, me olvidé anotarlo, pero cerca del 50% de esas personas también mueren sin haber nunca escuchado el Evangelio. ¿A qué se refiere? A que casi la mitad de la población de Villa María va a morir sin haber escuchado el Evangelio. Porque asumimos que tienen acceso al Evangelio, porque asumimos que de algún lado lo van a escuchar, y la mayoría mueren tan cerca del Evangelio sin que nadie les predique. Así que es un desafío para nosotros empezar la misión por casa, ¿no? Y profundizar también eso. Hasta acá nomás por hoy. Dejo de aburrirlos con las estadísticas. Son interesantes, pero bueno, más que estadística hay que tomar decisiones, pensar uno qué va a hacer con esta misión que Dios nos mandó. Y no des por sentado que Dios a vos no te va a llamar a la obra, porque yo creo que muchas veces pasa eso. Asumimos que los misioneros son otros, pero no necesariamente. ¿Y qué si Dios te llama a vos? Pensalo. Ahora vamos a pasar al tiempo de oración. Vamos a compartir ahí los motivos en la pantalla, vamos a dar un ratito para orar. No está dentro de la lista de motivos
mala mía, me olvidé ponerlo, pero oremos por las personas que nunca escuchan de Cristo. Que Dios levante misioneros también para esos lugares. Ahí comparto los motivos, damos unos minutitos y después ya terminamos.
Bueno, al menos todos los que veo ya terminaron de orar. El que apagó la cámara, lo siento si están orando, no los veo. Un par de anuncios antes de terminar. Uno, ahí ya lo publiqué en el grupo, pero por si alguien no lo vio, este domingo vamos a tener una reunión de líderes, barra equipo ministerial, barra siervos, barra, no sé, el nombre que más le guste, eso vamos a tener. Una reunión de todos los que están trabajando en la iglesia, o todos los que les gustaría trabajar, o sumarse. Perdón que lo anunciamos así medio sobre la marcha, en realidad no lo habíamos planificado hacerla todavía este domingo, íbamos a hacer un poquito después, pero justo se dio que va a estar viajando Felipe, ¿se acuerdan el de las reuniones de hermenéutica? Bueno, ese mismo Felipe va a estar viajando iba a estar viajando a Santa Fe, después la gente de Santa Fe Santiago del Estero, perdón. Ahora la gente de Santiago del Estero está con coronavirus, así que van a viajar hasta acá nomás, se van a quedar acá en la zona. Pero bueno, vamos a aprovechar el viaje y que lo tenemos acá de visita y él nos va a estar compartiendo un par de reuniones el domingo a la noche. Va a ser a las 7, vamos a tener una reunión, un recreo ahí con café y bizcochos, por ahí si Daniel se juega alguna factura. Después una reunión más, la idea es terminar como más tardar a las 10. Yo sé que después el otro día es lunes, muchos trabajan para que no se haga pesado. Ese es un anuncio. Otro es que el domingo primero, vamos a arrancar de nuevo con las reuniones presenciales. También estaban en grupos, yo sé que la mayoría ya lo vio. Acuérdense de mandarme un mensaje privado diciéndome si van a ir a la reunión de las 9 o a la de las 10:30, para acomodar bien los lugares, porque ahora ya no tenemos más un cupo de 55 lugares, creo que eran, ahora tenemos 45, un poquito más ajustado, si no cambia la normativa, así que hay que repartir bien la gente. Por ahora nos sobra porque se notaron creo que 4 en la primera y 7 en la segunda, pero yo sé que se van a seguir anotando. Si en algún momento se llena una de las reuniones y ya no hay más lugar, el primero que se anotó es el que gana y el último pierde y se pasa a la otra reunión. Lo siento, pero la diligencia siempre es premiada, y más en estos casos. Bueno, no tengo más anuncios. No sé si alguien más tiene algo para anunciar o algo. Reunión femenina me están dictando acá al lado el 31 a las 4:30 de la tarde. Yo voy traduciendo lo que me dice Iván. Es una reunión femenina misionera porque, ¿por qué? No, va a estar Elvira Moyano. Que va a estar Elvira Moyano, que fue misionera en India. Ahí. ¿En la iglesia? No, acá. No. Por Zoom, como acá que está en Colombia. No, acá me dijo Ivana, no, acá no, por Zoom. O sea, acá en el Zoom va a ser la reunión. La última reunión por Zoom, ¿no? Después ya la que sigue va a ser presencial, pero esta va a ser el 31, sábado 31, 4:30 de la tarde, reunión femenina misionera por Zoom, con Elvira Moyano. Listo, lo dije bien. Bueno, no hay más nada. Terminamos. Sí. Estén orando porque el sábado van a viajar, Checho y Mirta van a estar en los motivos, y bueno, y habíamos subido al grupo acerca de si alguien quiere colaborar para llevarle a unos chicos que están ahí. Bueno, hay uno que ya se tiene en mente, que se llama Ezequiel, creo, y bueno, si tienen algo para acercarle, bueno, que hablen con Checho o Mirta o alguno de nosotros, o Mica y Pri, y Mauro. Dale, bien. Y vuelvan a compartirlo en el grupo, que si no, a veces queda muy atrás y uno se olvida. Vuelvan a subir mensajito al grupo. Bueno, ahora sí, no hay más anuncios.
terminamos y a cenar que no se nota hoy. Claudio, ¿querés orar vos para terminar? Ah, pensé que era orar para cenar. No, mentira. También, ya que está. Nada. Padre amado, gracias te damos, Señor, porque podemos seguir en tu presencia. Gracias porque podemos leer tu palabra, Señor, y poder tener en cuenta, Señor, de que tú eres quien manda, Señor, quien dirige a la iglesia, Señor. Pero gracias te damos porque nos hablas a todo como unidad, Señor. Gracias porque nos has dado un cuerpo y queremos glorificarte como iglesia y querer obedecerte y honrarte en todo momento, Señor. Queremos poner a cada uno de los hermanos en tus manos, Señor, y que tú cumplas el propósito que tú tienes para cada uno de ellos en sus vidas, Señor. También queremos poner en tus manos nuestra mente y nuestros corazones para poder, Señor, tener en cuenta en cada momento a esas personas que están sin Cristo, sin esperanza, Señor, y que tienen la posibilidad, porque hay alguien cerca que puede darle el mensaje de salvación, que pueda tener alguna oportunidad. Señor, gracias te damos porque tú pones obreros, Señor, y te pedimos por cada uno de ellos, Señor, esos misioneros que no tenemos la menor idea de cómo se llaman, Señor, pero sabemos que ya hay muchos que dejaron toda su vida de lado para poder servirte de esa manera, Señor. Te pedimos porque en todo, en cada una de nuestras vidas se haga tu voluntad, Señor, y también si hay algún llamado entre cada uno de nosotros, Señor, que podamos obedecerte de la manera que a ti te agrade, Señor. Ponemos todo en tus manos, a los hermanos que no se han podido conectar, también en tus manos, y que puedan escuchar también el mensaje, porque sabemos que está grabado. Gracias te damos por todo y lo hacemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, Chau. Hasta luego. que les vaya bien. Nos Hasta vemos. luego. Bendiciones. Chao. Si Dios quiere, el Chao. domingo. Chao. Chao, Hasta chao. mañana. Chau, chau. Hasta Provecho.